La razón por la que el tiempo parece acelerarse al envejecer. El tiempo parece acelerarse al envejecer porque el cerebro procesa menos información nueva. A una edad temprana, cada experiencia es nueva. Al envejecer, la vida se vuelve más rutinaria, y el cerebro registra menos marcadores o primeras veces. Menos información registrada por unidad de tiempo hace que el recuerdo subjetivo de ese periodo sea más corto. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan en los cables de alta tensión? Los pájaros no se electrocutan porque, para que pase una corriente eléctrica, debe haber una diferencia de potencial, voltaje, entre dos puntos. Como el pájaro toca solo un cable, y no toca ni el suelo ni otro cable, sus dos patas están esencialmente al mismo potencial eléctrico, creando un circuito abierto inofensivo. La ingeniería del rascacielos, la función de las masas amortiguadoras, en los edificios altos. Los rascacielos más altos contienen enormes contrapesos de acero y hormigón, llamados amortiguadores de masa sintonizada, TMD, que a menudo cuelgan de las plantas superiores. Estos mecanismos están diseñados para oscilar en la dirección opuesta al viento o al movimiento sísmico, cancelando el movimiento para que los ocupantes del edificio no sientan los fuertes balanceos. El uso del gancho debajo del espejo retrovisor del coche, un diseño de seguridad que ignoramos. El espejo retrovisor de muchos coches tiene una pequeña lengüeta o gancho. Este no es para colgar objetos, sino para reducir el deslumbramiento de los faros traseros por la noche. Al mover la lengüeta, se cambia la posición de una pequeña pieza de vidrio que desvía la luz hacia arriba y lejos de la vista del conductor. La mosca doméstica percibe el tiempo mucho más lento que los humanos. Su frecuencia crítica de fusión de parpadeo es de aproximadamente 250 destellos por segundo, mientras que la humana es de 60 destellos por segundo. Esto significa que la mosca procesa información visual tan rápidamente que un segundo de tiempo humano parece ralentizarse para ella, lo que explica por qué es tan difícil de atrapar. La forma incorrecta de guardar las especias que les quita el sabor. Guardar especias en un estante cerca de la estufa o en recipientes de vidrio transparente es un error común. El calor y la luz son los principales culpables de la degradación de los aceites volátiles que dan sabor a las especias. Lo ideal es guardarlas en recipientes herméticos y opacos, lejos de cualquier fuente de calor. El error al usar el aire acondicionado del coche para enfriar rápido. Cuando entras en un coche muy caliente, el error es encender el aire acondicionado inmediatamente con el botón de recirculación encendido. Lo correcto es bajar las ventanillas, encender el aire acondicionado al máximo y usar la toma de aire exterior por un minuto. Esto expulsa el aire caliente y contaminado del interior antes de cambiar a recirculación para enfriar eficientemente. La ingeniería de las puertas del metro, la función del revestimiento de goma. El revestimiento de goma o caucho que se encuentra en los bordes de las puertas del metro o trenes no es solo un sello. También actúa como una medida de seguridad sensible a la presión. Si la puerta intenta cerrarse y encuentra una resistencia mínima, como una mano o una mochila, el cambio en la presión de la goma activa un sensor que revierte el movimiento de la puerta, impidiendo un accidente. El animal que puede regenerar su cabeza y su cerebro. El gusano planaria, tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Si se corta en trozos, cada trozo puede regenerar un nuevo gusano completo. Lo más sorprendente es que, si se le corta la cabeza, es capaz de regenerar no solo la cabeza sino también su cerebro funcional con memoria intacta, un proceso intensamente estudiado en neurociencia. ¿Por qué el picante es una sensación de dolor, no un sabor? La sensación de ardor o picor al comer chiles no es detectada por las papilas gustativas, sino por los receptores del dolor, receptores vaniloides, en la boca. El compuesto capsaicina activa estos receptores, que normalmente responden al calor físico, haciendo que el cerebro interprete la sensación como una quemadura. La ingeniería del Taj Mahal, el secreto antiterremotos de sus minaretes. Los 4 minaretes que rodean el Taj Mahal en Agra, India, no están colocados verticalmente. Fueron construidos con una ligera inclinación hacia afuera, alejándose de la tumba central. Este diseño intencional asegura que, en caso de un terremoto, los minaretes caigan lejos de la cúpula principal y de la tumba, protegiendo así el monumento central. El primer producto de Nintendo no fueron videojuegos. La empresa japonesa Nintendo se fundó en 1889, pero no como una empresa de videojuegos. Originalmente fabricaba cartas de juego Hanafuda que eran cartas florales, hechas a mano. Su transición a los juguetes y, finalmente, a los videojuegos comenzó casi 80 años después de su fundación. El camuflaje de las hojas. El insecto hoja no solo se parece a una hoja, sino que ha desarrollado un comportamiento de camuflaje dinámico. Para simular ser una hoja movida por el viento, se balancea suavemente de un lado a otro cuando camina. Algunos incluso tienen manchas que imitan el daño o el moho de las hojas.
La temperatura correcta del agua para lavarse las manos que ignoramos. La creencia de que el agua caliente mata más gérmenes al lavarse las manos es incorrecta y puede resecar la piel. La temperatura del agua ideal para matar bacterias tendría que ser tan alta que quemaría la piel. La clave real de la higiene es la acción mecánica de frotar y la espuma del jabón, no la temperatura del agua. La capital, que es la más cercana a la órbita de la Tierra. La ciudad de Quito, Ecuador, ostenta un récord geográfico único. Debido a su ubicación en la línea ecuatorial, la protuberancia de la Tierra es mayor allí. Esto significa que la cima del volcán Chimborazo, cerca de Quito, es el punto más alejado del centro de la Tierra, lo que convierte a Quito en la capital más cercana a los satélites geoestacionarios y al espacio. El origen de la palabra, adiós. La palabra en español, adiós, es una contracción de la frase original, adiós seáis encomendado, o, vaya usted con Dios. Originalmente era una despedida solemne o final, deseando la protección divina para un viaje o una separación larga, antes de convertirse en la fórmula de despedida cotidiana. El uso del cilindro en el cable del cargador del portátil, la función anti-interferencia. El cilindro voluminoso que se encuentra cerca de los extremos del cable de alimentación de portátiles o monitores se llama núcleo de ferrita o ferrite vid. Su función es puramente técnica, suprime el ruido electromagnético de alta frecuencia generado por el propio dispositivo, asegurando una transmisión de energía o datos limpia y estable. La razón por la que en los aviones las luces se atenúan al aterrizar. Atenuar las luces de la cabina durante el despegue y el aterrizaje es una medida de seguridad crucial. Permite que los ojos de los pasajeros se adapten a la oscuridad exterior. En caso de una evacuación de emergencia, esto asegura que la visión de los pasajeros ya esté optimizada para la poca luz exterior, facilitando su escape rápido y seguro. La diferencia entre las venas azules y la sangre roja, biología. La sangre, ya sea arterial u oxigenada, siempre es roja debido a la hemoglobina rica en hierro. Las venas parecen azules a través de la piel por un fenómeno óptico y la forma en que la luz interactúa con la piel. La luz roja es absorbida por la piel antes de llegar a la vena, mientras que la luz azul se dispersa y rebota, por lo que la vena se percibe de ese color. La forma incorrecta de usar el freno de mano que causa daños. El error más común es usar el freno de mano solo como un mecanismo de estacionamiento. En realidad, debe usarse siempre en pendientes para quitar el estrés a la transmisión. Si el coche se detiene en una pendiente, debe ponerse primero en punto muerto, activar el freno de mano, y solo después, poner la marcha de estacionamiento. El método de caza del camaleón. El camaleón no solo usa su lengua a alta velocidad, sino que utiliza la punta de su lengua, que tiene un alto contenido de mucus, para generar un efecto de succión y adhesión al vacío al impactar a la presa. Este mecanismo de agarre no depende solo de la pegajosidad, sino de la fuerza de vacío creada al retraer rápidamente el músculo de la lengua, lo que le permite levantar presas sorprendentemente pesadas para su tamaño. El canto de los pájaros machos no es solo una llamada para atraer parejas, también sirve para comunicar su salud, edad y valor genético a otros machos. Un canto más complejo, largo y variado requiere más energía y salud, lo que lo convierte en una señal honesta de superioridad. Además, la frecuencia y el volumen del canto establecen las fronteras territoriales, permitiendo a los machos débiles evitar confrontaciones innecesarias con machos dominantes. El impacto energético de la inteligencia artificial. El entrenamiento de modelos grandes de lenguaje como los que se usan en la IA conversacional requiere una enorme cantidad de energía. Se estima que el entrenamiento de un modelo de IA grande puede generar una huella de carbono equivalente a la de 5 automóviles a lo largo de toda su vida útil, debido al intenso uso de procesadores y data centers. El origen de la alarma sonora de marcha atrás en los vehículos grandes. La alarma de beep beep, que suena cuando un camión o vehículo de construcción va en reversa, fue inventada en 1973 por una empresa japonesa para reducir accidentes laborales. La alarma utiliza una frecuencia de sonido no modulada y de alto tono para penetrar el ruido ambiental y captar la atención. Inicialmente, fue rechazada por ser molesta, pero su efectividad en la prevención de accidentes hizo que se convirtiera en un estándar de seguridad global. La visión de la abeja. Las abejas no pueden ver el color rojo. Su espectro de visión se desplaza hacia el ultravioleta. Por lo tanto, una flor que parece roja para los humanos se vería negra o gris para una abeja. Sin embargo, ellas pueden ver patrones y guías de néctar en la luz ultravioleta que los humanos no pueden ver. El animal rama, que es el insecto más largo del mundo. El phasmido o insecto palo, específicamente la subespecie encontrada en China, ostenta el récord del insecto más largo del mundo, superando los 60 centímetros.
Su capacidad de criptismo o camuflaje es su principal defensa contra los depredadores. Si los encuentras en un zoo será muy complicado diferenciarlos, pero en la naturaleza una tarea imposible. La corona de Hungría y su vigilancia inquebrantable. La Santa Corona húngara, o Corona de San Esteban, custodiada en el Parlamento en Budapest, es uno de los pocos símbolos reales que ha mantenido una custodia militar ininterrumpida, actualmente por la Guardia de la Corona. La custodia es tan estricta que los dos guardias, que portan sables antiguos, se cambian cada hora con una ceremonia militar precisa y solemne. La corona fue incluso devuelta por Estados Unidos en 1978 tras ser confiscada al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el hielo es turbio si se hace en casa, pero claro en los bares? El hielo turbio hecho en casa es el resultado del aire disuelto y las impurezas minerales atrapadas en el agua. La congelación rápida concentra el aire en el centro. El hielo claro de los bares se hace con máquinas que congelan el agua muy lentamente y la agitan, empujando el aire y las impurezas hacia el exterior. La función original del hashtag numeral. El símbolo del hashtag o la almohadilla numeral fue propuesto por primera vez en Twitter en 2007 por un usuario, Chris Messina, para agrupar conversaciones sobre el mismo tema. Antes de eso, se utilizaba en telecomunicaciones y programación, lenguaje C, para etiquetar datos, pero Twitter popularizó su uso social. La persona que inventó el airbag y luego murió por un accidente de tráfico. Aunque se le atribuyen múltiples patentes, el concepto moderno de airbag fue desarrollado por el ingeniero Alan Breed. Sin embargo, el inventor de un sistema de cojín de aire de seguridad, una versión anterior llamado John Trick, murió en un accidente de tráfico años después de patentar su idea en 1953, sin que se comercializara a tiempo para salvarle. El animal que es el depredador más exitoso del mundo. Podrías pensar que es el león o el tigre, pero en realidad, la libélula es considerada el depredador más exitoso del mundo. Tienen una tasa de éxito de caza de casi el 97%, 97 de cada 100 veces tienen éxito. Logran esto gracias a una visión de 360 grados y la capacidad de interceptar y predecir la trayectoria de su presa con una precisión asombrosa. El origen del nombre del buscador Google. El nombre Google es un error tipográfico de la palabra Google, que es el término matemático para el número 1 seguido de 100 ceros. Los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, eligieron este nombre para reflejar la misión de organizar una cantidad aparentemente infinita de información. El diseño asimétrico de los hoyuelos de la pelota de golf. Las pelotas de golf tienen hoyuelos llamados dimples para reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la sustentación. El número de hoyuelos varía de 300 a 500, pero el diseño es crucial. Los hoyuelos crean una fina capa turbulenta de aire alrededor de la pelota, lo que reduce la estela de arrastre y permite que la pelota vuele hasta 4 veces más lejos que una pelota lisa. El uso de la tapa de la olla al cocinar. Al cocinar en la estufa o vitrocerámica, dejar la olla sin tapa desperdicia hasta un 80% del calor generado. Al usar una tapa, el calor se retiene, lo que hace que el agua hierva más rápido y mantiene la temperatura de cocción de forma mucho más eficiente. Este simple hábito reduce significativamente el consumo de energía en la cocina. El error al usar gafas de sol, la creencia de que unas lentes oscuras ofrecen mejor protección UV. El color oscuro de las lentes de sol solo indica la cantidad de luz visible que bloquean, no la protección contra la radiación UV ultravioleta. De hecho, unas lentes oscuras sin protección UV adecuada son más peligrosas, ya que hacen que la pupila se dilate, permitiendo que más radiación UV dañina llegue al cristalino y la retina. ¿Por qué el cepillo de dientes eléctrico puede ser un riesgo si lo usas mal? El error más común con el cepillo eléctrico es usarlo como uno manual, haciendo movimientos de frotado. Los cepillos eléctricos están diseñados para vibrar u oscilar por sí mismos. Frotar con demasiada fuerza puede causar abrasión en el esmalte y dañar las encías. La técnica correcta es simplemente guiar el cepillo suavemente. La razón por la que la goma de mascar pierde su sabor de repente. El sabor de la goma de mascar no desaparece, realmente, sino que los compuestos aromáticos que son solubles en agua, son liberados rápidamente por la saliva. Una vez que la capa superficial de estos compuestos se disuelve, lo que queda es la base de goma, insoluble en agua, que es inodora e insípida, dando la falsa sensación de pérdida total de sabor. La razón por la que los taxis en la ciudad de Nueva York son amarillos. La elección del color amarillo para los taxis de Nueva York se remonta a un estudio realizado en 1908 que demostró que el amarillo es el color más fácil de detectar para el ojo humano a distancia. Esta visibilidad se convirtió en un estándar de seguridad y eficiencia. Hoy en día casi todas las ciudades del mundo usan este color para sus taxis.
La ciudad sin noche, el lugar donde el sol no se pone durante 76 días. En Hammerfest, Noruega, el sol permanece por encima del horizonte durante 76 días, desde mediados de mayo hasta finales de julio, debido a su ubicación por encima del círculo polar ártico. Este fenómeno se conoce como el sol de medianoche. El error al usar tiritas, ¿por qué los cortes en los nudillos no se curan? Aplicar una tirita recta estándar sobre una articulación, como los nudillos, es un error porque el movimiento constante la despega. El uso correcto para un corte en una articulación es hacer un corte en forma de V en cada extremo de la tirita, lo que permite que el centro se curve sin que los extremos se despeguen al doblar la articulación. El pez que caza fuera del agua. El pez arquero nativo del sudeste asiático caza insectos terrestres que están posados sobre hojas y ramas sobre el agua. Dispara un chorro de agua presurizada con una precisión increíble, derribando a la presa al agua. Es capaz de ajustar su tiro para compensar la refracción de la luz. El origen de los 10.000 pasos diarios que no es científico. La recomendación de caminar 10.000 pasos al día se originó como un eslogan de marketing japonés en 1965. Una empresa fabricaba un podómetro que se llamaba Manpo-kei, que se traduce como medidor de 10.000 pasos. Si bien es una meta saludable, la evidencia científica más reciente sugiere que los beneficios para la longevidad y la salud comienzan significativamente antes, alrededor de 4.000 a 7.000 pasos. El ojo humano no puede percibir el color real de un objeto, solo el que es reflejado en él. Nunca vemos el color real de un objeto, solo vemos la luz que rebota en él y llega a nuestros ojos. Un objeto es rojo porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto la roja, que es la que refleja. Si un objeto se colocara en una habitación perfectamente oscura, sin ninguna fuente de luz, no tendría color alguno, ni siquiera negro, que es la ausencia de luz reflejada, simplemente sería invisible. El color es, por lo tanto, una interpretación de la luz que llega a nuestro sistema visual. Los monos capuchinos son tan inteligentes que han aprendido a usar herramientas, como romper nueces con piedras. Los monos capuchinos son considerados uno de los primates más inteligentes fuera de la familia de los simios. Han demostrado una notable capacidad para la fabricación y uso de herramientas en la naturaleza. Se les ha observado seleccionando piedras con el peso y la forma adecuados para usarlas como martillos y yunques, golpeando nueces duras para acceder a su interior. Este comportamiento no es instintivo, deben aprender la técnica, y los jóvenes la observan de los adultos, mostrando una cultura de aprendizaje transmitida. La razón por la que los chalecos antibalas usan Kevlar y no acero. Los chalecos antibalas modernos utilizan Kevlar, un polímero sintético, no por su dureza, sino por su resistencia a la tracción. El Kevlar está diseñado para ser ligero y, lo más importante, para deformarse sin romperse. Cuando una bala lo golpea, las múltiples capas del tejido dispersan la energía del impacto lateralmente, deteniendo la bala. El clásico bastón de caramelo o candy cane rojo y blanco puede haberse originado en el siglo XVII en Alemania. La forma de bastón se dice que fue diseñada por un maestro de coro para representar el bastón del pastor de Belén, y los colores blanco para la pureza, rojo para la sangre de Cristo, tienen un significado religioso, aunque hoy es puramente decorativo. El origen del nombre Black Friday. El término Black Friday se originó en la policía de Filadelfia en la década de 1950. No se refería a las ganancias comerciales, sino al caos de tráfico y peatones que se desataba el día después de Acción de Gracias. Los policías detestaban el día porque tenían que trabajar turnos extra largos debido a los atascos y robos. Los comerciantes intentaron renombrarlo, Big Friday, sin éxito. Las almendras son, en realidad, las semillas de una fruta parecida al melocotón, no un fruto seco tradicional. Cuando hablamos de frutos secos, las almendras vienen inmediatamente a la mente, perfectas para un snack o un postre. Sin embargo, desde un punto de vista botánico, la almendra que comemos no es un fruto seco como las nueces. Es la semilla comestible que se encuentra dentro de una drupa, una fruta carnosa con hueso, como un melocotón o una ciruela. El árbol de almendro produce un fruto exterior que parece un pequeño y peludo melocotón. Una vez que este fruto se seca y se abre, revela la almendra que conocemos y consumimos. El proceso de la muda en las serpientes. Las serpientes mudan su piel en un proceso llamado esdeísis por varias razones: crecimiento, reparación de heridas y eliminación de parásitos. Antes de mudar, la serpiente produce una capa de líquido linfático entre la piel vieja y la nueva. Esto hace que sus ojos se vuelvan de un color azul opaco temporalmente, lo que reduce su visión hasta que la capa exterior se desprende completamente. A diferencia de las serpientes, que generalmente mudan su piel de una sola pieza, la mayoría de los lagartos como los geckos o iguanas, mudan su piel en parches desiguales.
Este proceso irregular les permite camuflarse mejor si la muda ocurre en un entorno natural desigual, aunque algunos lagartos grandes tienen que frotarse contra rocas o árboles para ayudar al proceso. El océano está lleno de oro. En el agua marina hay disueltas enormes cantidades de oro, calculadas en más de 20 millones de toneladas. El problema es que está tan diluido que no se puede extraer de manera rentable con la tecnología actual. Se estima que, si pudiéramos extraer todo ese oro, cada persona del planeta tendría varios kilos en su casa. Pero por ahora, ese tesoro está inaccesible y sigue flotando en las aguas de todos los océanos del mundo. La fabricación del balón de fútbol. Los balones de fútbol modernos oficiales utilizan una estructura de 20 hexágonos y 12 pentágonos cosidos juntos, creando un icosaedro truncado. Esta forma geométrica es la que mejor se asemeja a una esfera, permitiendo que el balón sea aerodinámicamente más estable y se pueda predecir su trayectoria de vuelo. El origen del nombre Lego. El nombre Lego no es un acrónimo aleatorio, sino que proviene de la frase danesa, leg godt, que se traduce literalmente como, juega bien. Esta frase capta la filosofía original de la empresa de fomentar la creatividad y el juego de calidad. El animal que tiene una concha más resistente que el acero de los tanques. El caracol pie de hierro, que habita en respiraderos hidrotermales profundos, tiene una concha exterior y escamas únicas. Esta armadura está compuesta de sulfuro de hierro, un material que ha inspirado a los ingenieros militares que diseñan chalecos antibalas. De hecho, funciona como imán. El punto Nemo es el polo de inaccesibilidad oceánica, el lugar más alejado de cualquier tierra firme en la Tierra. Su ubicación exacta cambia constantemente debido al movimiento de las corrientes oceánicas, pero se encuentra aproximadamente a 2.688 kilómetros de la isla de Pascua, en el Océano Pacífico. El origen de la bandera de cuadros de la Fórmula 1, la bandera de cuadros utilizada en el automovilismo para indicar el final de una carrera no se originó en las carreras. Apareció por primera vez en carreras de caballos y en los ferrocarriles estadounidenses a finales del siglo XIX para indicar la finalización de una ruta o la llegada a una estación. Fue adoptada por el automovilismo más tarde como un símbolo claro y visual del final. La forma de nadar del pez luna que ahorra energía. El pez luna, el pez óseo más pesado del mundo, no utiliza su cuerpo grande y redondo para nadar eficientemente. En cambio, mueve sus aletas dorsales y anales como propulsores oscilantes. Esta forma de propulsión es energéticamente más eficiente para un pez tan grande que la natación ondulatoria tradicional. La hora crítica para tomar café que la mayoría de la gente ignora. La mayoría de las personas beben café inmediatamente después de despertarse, lo que es ineficiente. Las hormonas de alerta como el cortisol, están naturalmente altas al despertar. Tomar café cuando el cortisol está alto reduce su efecto. El momento más efectivo para beber café es media mañana, cuando los niveles naturales de cortisol comienzan a descender. La razón por la que la reina Isabel II no necesitaba pasaporte ni carné de conducir. La reina Isabel II de Inglaterra no necesitaba pasaporte ni licencia de conducir. Como todos los pasaportes británicos se emiten en nombre de la reina, ella, como soberana, no podía emitir un documento a sí misma. Por la misma razón legal, estaba exenta de la licencia de conducir. El lugar en la Tierra donde 4 países se encuentran en un solo río. En la desembocadura del río Chobe en el Zambeze, existe un punto en el continente africano donde se unen las fronteras de 4 países, Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Aunque técnicamente no es un cuatrifinio, un único punto de encuentro, la proximidad es tan estrecha que se ha convertido en un punto de confluencia geopolítica único en el mundo. La paradoja de los anillos de Saturno, porque parecen sólidos, pero no lo son. Los anillos de Saturno, que parecen estructuras sólidas desde la Tierra, están compuestos en realidad por miles de millones de trozos de hielo de agua y roca, que varían en tamaño desde granos de polvo hasta pequeños automóviles. Su estabilidad es un equilibrio dinámico, la fuerza gravitatoria de Saturno evita que se dispersen, mientras que su velocidad orbital les impide caer al planeta. Si has volado, seguramente notaste que las ventanillas de los aviones tienen un diminuto agujero en la parte inferior. No es un defecto, sino un componente esencial de seguridad, regula la presión entre los 3 paneles de acrílico que forman la ventana. Gracias a ese orificio, el aire no se acumula de forma peligrosa y el panel interior no se rompe. Además, ayuda a evitar que se empañen durante el vuelo. Un microagujero casi invisible que en realidad protege a todos los pasajeros. A diferencia de la creencia popular, los diamantes naturales no son raros, son una forma cristalizada de carbono. Se forman bajo la superficie terrestre bajo presión y calor extremos.
El factor que controla su precio es la forma que lo hace exclusivo y el monopolio corporativo histórico que ha controlado su suministro y comercialización para mantener la percepción de escasez y valor. La forma incorrecta de limpiar la pantalla del televisor o monitor. El error más común es usar limpiacristales que contienen amoníaco o alcohol, o usar toallas de papel. Estos químicos y la textura de la toalla de papel pueden dañar el revestimiento antirreflejos y rayar las pantallas LED o LCD modernas. El método correcto es usar un paño de microfibra y soluciones a base de agua destilada o especializadas. El logo de Amazon y la sonrisa oculta. El famoso logo de Amazon tiene una flecha amarilla que comienza en la letra A y termina en la letra C. Esta flecha está diseñada para parecer una sonrisa, simbolizando la satisfacción del cliente, y también representa que la tienda vende todo, de la A a la Z. Las rayas de las cebras no son solo para camuflarse, se cree que también sirven para confundir a los insectos que pican. Si bien el patrón de rayas de las cebras ha desconcertado a los científicos por años, la teoría más reciente y aceptada se centra en el control de plagas. Se ha demostrado que las moscas que pican y otros insectos chupadores de sangre tienen dificultades para aterrizar con precisión en patrones de alto contraste como el de la cebra. Las rayas parecen interrumpir su visión y distorsionar la percepción de la superficie, haciendo que sea mucho más difícil para estos insectos posarse y alimentarse. En algunos países, como Tailandia, mostrar la planta de tus pies a otra persona es un grave insulto. En muchas culturas del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, la cabeza es considerada la parte más sagrada y elevada del cuerpo, mientras que los pies son vistos como la parte más impura o baja. Por ello, es una falta de respeto extrema mostrar la planta de tus pies a alguien, especialmente si se apunta hacia su cabeza o su cuerpo. Esto se considera un acto de humillación o agresión social, por lo que sentarse con las plantas de los pies apuntando a otra persona, o incluso tocar a alguien con los pies, está estrictamente prohibido en contextos formales. La frontera terrestre entre Estados Unidos y Canadá es la más larga del mundo sin vigilancia militar. Un punto notable es el pueblo de Derby Line, Vermont, Estados Unidos, y Stansted, Quebec, Canadá, donde la frontera pasa directamente por la mitad de edificios. La biblioteca y la ópera de la ciudad están divididas, con la entrada en Estados Unidos y el escenario principal en Canadá. La razón por la que las bolsas de patatas fritas, chips, son tan ruidosas. Las bolsas de snacks están hechas de una película de plástico laminada con capas metálicas y de polímero que sellan y protegen el producto. El ruido es intencional y se relaciona con la percepción del consumidor. Las investigaciones de mercadeo han encontrado que el sonido fuerte y crujiente de la bolsa se asocia subconscientemente con la frescura del contenido, influyendo positivamente en la experiencia de comer el snack. El animal que puede reponer células neuronales en la edad adulta. Los delfines tienen una capacidad de curación neurológica fascinante. Los científicos han observado que, a diferencia de los humanos, que pierden neuronas con la edad, los delfines son capaces de reponer células neuronales y mantener una alta función cognitiva y un cerebro sano hasta una edad avanzada. La mayoría de las personas tiene un pie ligeramente más grande que el otro. De hecho, hasta un 90% de la población tiene esa diferencia, aunque no lo note. Esto se debe a cómo usamos el cuerpo, solemos apoyar más peso en un lado o tener una pierna dominante. Con los años, esa diferencia puede aumentar unos milímetros. Por eso los podólogos recomiendan probar ambos zapatos, no solo uno. Si te aprieta un pie y el otro va perfecto. No es culpa de la marca, es culpa de tu biología. Pasar demasiado tiempo sentado puede ser peor que fumar. Parece exagerado, pero los médicos ya lo llaman, la enfermedad del sedentarismo. Estar sentado más de 8 horas al día sin moverse afecta el sistema circulatorio, el metabolismo y la salud mental. Lo alarmante es que incluso hacer ejercicio después no compensa totalmente los efectos. Por eso, los expertos recomiendan levantarse y moverse al menos 5 minutos cada hora. Así que, si estás viendo este video, quizás sea buen momento para estirarte un poco mientras das like al video. El agua embotellada no siempre es más pura que la del grifo. El marketing nos ha convencido de que el agua en botella es sinónimo de pureza, pero muchos estudios han demostrado que, en la mayoría de los países desarrollados, el agua del grifo es igual de segura e incluso más controlada. Además, el plástico de las botellas puede liberar microcomponentes si se expone al sol o al calor. Así que, si alguna vez dejas una botella en el coche un día de verano, probablemente estés bebiendo algo más que agua. Lo más ecológico y sano, un buen filtro y una botella reutilizable. El corazón de un colibrí late a una velocidad vertiginosa, alcanzando hasta 1260 pulsaciones por minuto durante el vuelo. El colibrí es una de las mayores hazañas de la ingeniería biológica.
Para mantener su metabolismo intensamente alto, necesario para el vuelo estacionario, batiendo sus alas hasta 80 veces por segundo, su sistema circulatorio opera a una velocidad increíble. Durante el reposo, su ritmo cardíaco es de unos 250 a 600 latidos por minuto, pero durante el esfuerzo máximo, puede dispararse hasta más de 1200 latidos por minuto. Esta velocidad es esencial para bombear suficiente oxígeno a sus músculos de vuelo en constante movimiento. Hacer la cama justo al levantarte no es tan buena idea. Parece símbolo de orden, pero los expertos en higiene explican que hacerlo inmediatamente después de dormir atrapa la humedad y el calor que dejas al descansar, creando el ambiente perfecto para los ácaros. Lo recomendable es dejarla destapada por unos 30 minutos, para que se ventile y seque de forma natural. Después, sí, puedes dejarla impecable. Así que, si alguien te dice que eres desordenado por no hacer la cama enseguida, en realidad está siendo más higiénico que ellos. El café no te da energía, te roba la que ya tenías. El café bloquea los receptores de adenosina, la sustancia que te hace sentir cansancio. Eso da una falsa sensación de energía, pero cuando el efecto se pasa, el cerebro libera toda esa adenosina acumulada de golpe. Por eso después del subidón llega el bajón. Si lo consumes en exceso, el cuerpo depende del café para despertar, alterando tu ritmo natural de descanso. En realidad, no te da energía, te pide prestada la que tendrás que devolver con intereses. Ducharte demasiado puede dañar la piel. Aunque suene raro, el exceso de limpieza elimina los aceites naturales que protegen la piel. Ducharte más de una vez al día con agua caliente puede causar sequedad y picor. Los dermatólogos recomiendan duchas cortas, con agua templada y jabones suaves. Además, frotar demasiado no te hace más limpio. Solo irrita la piel. En resumen, no se trata de bañarse más, sino de bañarse mejor. No deberías dormir con el móvil cerca de la cabeza. Aunque las ondas del teléfono no son letales, el problema real es otro, la luz azul. Afecta la producción de melatonina, la hormona del sueño, haciendo que tardes más en dormirte y descanses peor. Además, las notificaciones o vibraciones, incluso inconscientes, mantienen el cerebro alerta. Lo ideal es dejar el móvil lejos de la cama o en modo avión. Dormir bien es más importante que revisar un mensaje que puede esperar hasta mañana. El fenómeno geológico del bosque de piedra, en Madagascar, un paisaje kárstico único. El Singhi de Bemaraja en Madagascar es un área protegida con un paisaje geológico increíble. Está formado por vastas extensiones de piedra caliza erosionada que se ha disuelto por el agua de lluvia a lo largo de millones de años, creando agujas y cuchillos de roca afilados. Estas formaciones, que superan los 50 metros de altura, son conocidas como Singhi, que significa, donde no se puede caminar descalzo. El sonido que escuchas en una caracola no es el mar, sino el eco del aire moviéndose dentro de su estructura en espiral. Tu oído lo interpreta como un murmullo similar a las olas. Lo curioso es que el sonido cambia dependiendo de la forma y tamaño de la concha. Y si pruebas con una taza o un vaso, escucharás un efecto muy parecido. Las impresoras 3D no solo crean piezas de plástico, hoy en día se usan para imprimir comida, órganos humanos en desarrollo y hasta casas enteras en cuestión de días. La NASA incluso experimenta con imprimir herramientas en el espacio para que los astronautas no dependan de envíos desde la Tierra. Algunos chefs ya hacen postres con formas imposibles gracias a esta tecnología. ¿Sabías que el apéndice humano, ese pequeño órgano que durante siglos se creyó inútil, en realidad tiene una función bastante interesante? Hoy los científicos saben que funciona como una especie de refugio de bacterias buenas. Cuando sufrimos una infección estomacal fuerte o una diarrea que barre con gran parte de nuestra flora intestinal, el apéndice actúa como una reserva segura que libera esas bacterias beneficiosas y ayuda a repoblar el intestino. Es como tener un respaldo biológico siempre disponible. El café descafeinado sigue teniendo cafeína. Aunque se elimine la mayor parte, siempre queda un pequeño porcentaje, suficiente para mantener algo de efecto. De hecho, una taza de descafeinado puede tener hasta 30 miligramos de cafeína. No es mucho, pero puede afectar a personas muy sensibles. El pulgar humano es responsable de más del 50% de la fuerza de la mano. Esa simple diferencia anatómica ha sido clave en nuestra evolución, permitiendo crear herramientas, escribir y hasta tocar instrumentos musicales. Sin el pulgar, probablemente nunca hubiéramos desarrollado la tecnología como la conocemos. El error al usar hilo dental, la mayoría de las personas lo usa demasiado rápido y daña las encías. El hilo dental no solo sirve para desalojar los restos de comida, sino para desorganizar la placa bacteriana.
La forma correcta y que pocos hacen es pasar el hilo lentamente, formando una curva en C alrededor de la base de cada diente y deslizarlo suavemente por debajo de la línea de la encía para eliminar la placa subgingival. El único mamífero que no puede saltar. Los elefantes son los únicos mamíferos grandes que, debido a la combinación de su enorme peso y la estructura de sus extremidades, no pueden saltar. Si bien pueden levantar las 4 patas del suelo simultáneamente cuando corren, sus músculos y articulaciones no están diseñados para el movimiento vertical necesario para un salto real. Si observa un avión de pasajeros, notará que los motores a reacción cuelgan ligeramente por delante y debajo del borde de ataque del ala. Esto es una característica de seguridad llamada montaje de péndulo. Si un motor falla, su peso y montaje descentrado ayudan a que el motor caiga limpiamente sin dañar la estructura del ala, lo que reduce el riesgo de incendio o rotura estructural. La regla de puntuación más antigua del tenis. El sistema de puntuación del tenis 15, 30, 40, es una de las tradiciones más enigmáticas del deporte. Una teoría popular, aunque no probada, sugiere que se originó en la Edad Media en Francia, donde se utilizaba un cuadrante de reloj para llevar la puntuación. Se marcaba la puntuación en cada cuarto de hora 15, 30, 45, y luego 60 se convertía en game. El 45 se acortó a 40 con el tiempo para simplificar la llamada. La razón por la que los precios terminan en 99. El fenómeno de que los precios terminen en 99, precios impares, es un truco psicológico llamado efecto del dígito izquierdo. El cerebro humano procesa el dígito izquierdo primero. Al ver 19.99, el cerebro lo ancla mentalmente como 19, percibiéndolo como significativamente más cercano a 10 que a 20 y así los clientes tengan una sensación de más barato y compren más. ¿Por qué la tapa del desagüe de la bañera tiene pequeños orificios o rejillas? La rejilla o el plato con orificios que se coloca sobre el desagüe no es solo para atrapar el cabello. Su principal función, especialmente en los desagües con tapa, es permitir que el aire salga del sistema de tuberías, ventilación. Esto evita que el agua forme un vacío de aire y que el desagüe burbujee o drene lentamente. La creencia de que el pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte. El pelo y las uñas no siguen creciendo. Lo que ocurre es una ilusión óptica causada por la retracción de la piel. Después de la muerte, la piel se deshidrata y se retrae, haciendo que el vello y las uñas parezcan más largos de lo que eran. Los peces dorados tienen una memoria que dura semanas o meses, desmintiendo el mito de que solo recuerdan por 3 segundos. El mito popular de que los peces dorados tienen una memoria de solo 3 segundos es completamente falso. Los estudios científicos han demostrado que estos peces son capaces de aprender y recordar durante períodos prolongados. Por ejemplo, pueden ser entrenados para nadar a un cierto lugar para ser alimentados a una hora específica del día, o incluso para presionar una palanca a cambio de comida, recordando esta tarea durante meses. ¿Por qué las gafas de vista amplían tu campo de visión? No solo lo corrigen, gafas de vista. Las gafas correctoras, especialmente para la miopía, hacen más que simplemente enfocar la imagen. Al cambiar la forma en que la luz incide en el ojo, también modifican la percepción espacial y la velocidad con la que la imagen se mueve. En el caso de los miopes, usar gafas amplía ligeramente el campo visual útil al empujar el punto focal a la retina. La curiosidad del sueño, el fenómeno que hace que sientas que te caes justo antes de dormir, la sacudida hipnagógica, o espasmo mioclónico, es una contracción involuntaria y repentina de uno o más músculos que ocurre cuando una persona está a punto de dormirse. Los científicos creen que puede ser un error de la transición del cerebro entre la vigilia y el sueño, interpretando la relajación muscular como una caída, y enviando una señal de emergencia a los músculos. Los koalas tienen una dieta tan restrictiva de hojas de eucalipto que deben dormir más de 20 horas al día para conservar energía. Aunque la imagen del koala durmiendo en un árbol es tierna, es una necesidad biológica. Las hojas de eucalipto, su única fuente de alimento, son extremadamente fibrosas, tóxicas para la mayoría de los animales y tienen un valor nutricional muy bajo. El proceso de digestión de esta dieta tan difícil es lento y consume mucha energía. Por lo tanto, los koalas pasan la mayor parte del día, hasta 22 horas, durmiendo, no solo para procesar la comida, sino porque simplemente no tienen la energía suficiente para estar activos por más tiempo. El material más negro del mundo y por qué no podemos verlo realmente. El Vantablack es un material compuesto por nanotubos de carbono que absorbe hasta el 99.965% de la luz visible. Cuando se aplica a un objeto, el ojo humano no puede percibir la luz reflejada, lo que elimina cualquier contorno o sombra. El resultado es un vacío de color que el cerebro humano interpreta como un agujero o la ausencia total de forma. Viajar hacia el este cansa más que hacia el oeste.
Cuando viajas hacia el este, reduces tus horas de sueño porque el día se acorta, cuando vas hacia el oeste, el día se alarga y tu cuerpo lo tolera mejor. Por eso el jet lag es más fuerte si vuelas de América a Europa que al revés. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que ven 16 amaneceres al día, tienen que seguir horarios estrictos de luz artificial para no volverse locos. Literalmente, el tiempo viaja distinto según el rumbo. La lengua no tiene zonas del gusto. Durante años nos hicieron creer que la lengua tenía regiones específicas para cada sabor, dulce en la punta, salado en los lados, amargo atrás, pero eso es falso. En realidad, todas las partes de la lengua pueden detectar los 5 sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Esa famosa imagen de la lengua dividida fue un error de traducción de un estudio alemán del siglo XIX. Desde entonces, el mito se repitió en libros, clases y dibujos animados. Así que sí, puedes saborear el chocolate o el limón con cualquier parte de tu lengua. El cuerpo humano pasa por un proceso de reducción ósea después del nacimiento. Un bebé típicamente nace con unos 300 huesos, muchos de los cuales son cartílago suave o pequeños huesos no fusionados. A medida que el niño crece, el cartílago se osifica y los huesos se fusionan, particularmente en el cráneo, la pelvis y la columna vertebral. En la edad adulta, el número de huesos se estabiliza en un promedio de 206, lo que proporciona mayor fuerza y estructura. Aunque lo hayas escuchado 1000 veces, salir sin abrigo no te enferma. Los virus son los que causan resfriados, no el frío. Lo que sí hace el frío es debilitar las defensas de la nariz, que actúa como barrera natural. Al bajar la temperatura corporal, los vasos sanguíneos se contraen y las células inmunitarias trabajan más lento, permitiendo que los virus entren con facilidad. Por eso los resfriados son más comunes en invierno, no porque haga frío, sino porque nos encerramos más, compartimos aire y los virus circulan mejor. Irónicamente, abrigarte demasiado o pasar de lugares calientes a fríos también estresa al cuerpo. La seda de araña es un material biológico asombroso, famosa por ser hasta 5 veces más fuerte que el acero del mismo peso y extremadamente elástica. Esta combinación de resistencia y flexibilidad ha capturado el interés de los científicos. La seda se está estudiando para su uso en bioingeniería, con aplicaciones potenciales que incluyen la creación de tendones y ligamentos artificiales, o suturas quirúrgicas avanzadas que son fuertes y biodegradables. Existe un tipo de medusa conocida como inmortal, que puede revertir su ciclo de vida volviendo a una etapa juvenil. La medusa Turritopsis dorni, también conocida como la medusa inmortal, es el único animal conocido que ha desarrollado la capacidad de revertir completamente su ciclo de vida después de alcanzar la madurez sexual. Si se enfrenta a estrés, daño o enfermedad, la medusa puede reabsorber sus tentáculos y transformarse nuevamente en un pólipo, su etapa de vida más joven. Teóricamente, puede repetir este proceso de rejuvenecimiento indefinidamente, lo que le ha valido el apodo de inmortal, y es objeto de intensos estudios científicos. ¿Por qué los pájaros no se congelan en las ramas en invierno? Los pájaros evitan que sus patas se congelen en invierno gracias a un sistema biológico llamado intercambio de calor a contracorriente. Las arterias que transportan sangre caliente desde el cuerpo hacia las patas están adyacentes a las venas que transportan sangre fría de vuelta al cuerpo. El calor de la sangre arterial se transfiere directamente a la sangre venosa, lo que significa que la sangre que llega a los pies ya está más fría, y la sangre que regresa al cuerpo ya está precalentada, minimizando la pérdida de calor y manteniendo las patas justo por encima del punto de congelación. Aunque se dice que los perros tienen un olfato mucho mejor que el nuestro, los humanos también somos sorprendentemente sensibles a los olores. Nuestro sistema olfativo es capaz de distinguir decenas de miles de aromas diferentes, aunque no siempre sepamos ponerles nombre. Y lo más curioso, los olores están conectados directamente con el sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona emociones y recuerdos. Por eso, oler algo puede transportarte instantáneamente a un momento de tu infancia o hacerte sentir una emoción sin saber por qué. El olfato es el sentido con más acceso directo a la memoria. Nadie ve los mismos colores exactamente iguales. Lo que tú ves como rojo, no es idéntico al rojo que ve otra persona. Cada ojo tiene distinta sensibilidad a la luz y al color, y el cerebro interpreta las señales de forma única. Por eso, en experimentos, 2 personas pueden ver el mismo objeto y jurar que tiene tonos diferentes. No existe el color real, solo percepciones compartidas. Así que, cuando alguien diga que tu camiseta es fucsia y no roja, ambos podrían tener razón. Los relojes digitales pueden hacerte llegar tarde sin darte cuenta. Parece contradictorio, pero está demostrado, la lectura de un reloj analógico refuerza tu percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque ver las agujas moverse te hace más consciente del paso de los minutos.
En cambio, los relojes digitales muestran la hora como si fuera un número estático, lo que puede engañar a tu cerebro haciéndote creer que todavía tienes tiempo. Si alguna vez dijiste son las 9:58 de la mañana, aún tengo 2 minutos, caíste en esa trampa mental. Por eso muchas personas que intentan ser más puntuales, vuelven al reloj de agujas. Los mapas del metro no representan las distancias reales. Las líneas están diseñadas para que sean fáciles de leer, pero la proporción entre estaciones está completamente distorsionada. En algunos casos, dos estaciones que parecen cercanas en el mapa están a más de 4 kilómetros de distancia en la vida real, mientras que otras que parecen alejadas están a solo pasos. La increíble longevidad de la langosta y el concepto de inmortalidad biológica. Aunque la langosta técnicamente no es inmortal, su proceso de envejecimiento es único. Las langostas tienen una enzima llamada telomerasa, que repara las secuencias de ADN al final de los cromosomas, telómeros después de cada división celular. En los humanos, los telómeros se acortan, lo que es una causa clave del envejecimiento. Al mantener sus telómeros intactos, las langostas no pierden su capacidad de crecer, regenerar tejido y reproducirse. Mueren generalmente por enfermedades, depredación o la energía que requiere una muda de caparazón cada vez más grande. El agua fría te despierta más que el café. Aunque el café te activa con cafeína, una ducha de agua fría o incluso lavarte la cara con agua helada genera una respuesta más inmediata en el cuerpo. Al exponerte al frío repentino, tu sistema nervioso simpático se activa, liberando adrenalina, noradrenalina y aumentando tu ritmo cardíaco. Todo eso en cuestión de segundos. Además, mejora tu circulación y oxigena mejor tus tejidos. Si necesitas despertar rápido, la ciencia dice que una dosis de agua fría puede ser incluso más efectiva que un espresso doble. Tu voz suena distinta porque la escuchas desde dentro. ¿Te ha pasado escuchar una grabación tuya y pensar, ese soy yo? No estás solo. La razón es que cuando hablas, el sonido viaja tanto por el aire como por los huesos de tu cráneo. Eso hace que escuches tu voz con más graves y resonancia. Pero cuando oyes una grabación, solo llega a tus oídos el sonido externo, sin la vibración interna. Por eso suena más aguda o diferente a lo que esperas. De hecho, los locutores profesionales entrenan su voz escuchándose en grabaciones más que en tiempo real. Los espejos no reflejan exactamente lo que ves. En realidad, reflejan una imagen invertida en profundidad, lo que hace que tu cara se vea extraña si la comparas con una foto. Por eso muchas personas creen que salen mal en cámara, están acostumbradas a su reflejo especular, no a cómo los ven los demás. Nuestro cerebro se acostumbra a la versión incorrecta de nosotros mismos. En Singapur está prohibido vender chicle. Desde 1992, Singapur prohibió la venta de chicle para evitar que la gente lo pegara en aceras, asientos de trenes o puertas automáticas. La excepción es el chicle medicinal o de nicotina, que solo se vende con receta. Gracias a eso, la ciudad se mantiene impecable. El fosa es un carnívoro que parece una mezcla entre un gato grande y una mangosta, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Es el principal depredador de Madagascar y es tan ágil que puede cazar lémures saltando de rama en rama. A pesar de parecer felino, está más relacionado con la familia de las mangostas. Su aspecto confundió durante siglos a los científicos, que no sabían bien cómo clasificarlo. Lo curioso es que en la cultura local es un animal rodeado de supersticiones, y en algunas aldeas lo consideran un mal augurio. Sin embargo, su papel ecológico es crucial. Sin fosas, la población de lémures podría crecer descontroladamente, afectando el equilibrio de la isla. El huequito en los candados tiene un propósito secreto. Los candados de latón o de viaje suelen tener un pequeño agujerito en la parte inferior. Mucha gente cree que está ahí por ventilación o simplemente por diseño, pero en realidad es para drenar el agua si se mojan, y también para lubricar el mecanismo con aceite. Así se evita que se oxiden o se traben. Lo irónico es que la mayoría de personas jamás los lubrican y terminan comprando candados nuevos cuando se atascan. Es decir, el candado traía su sistema de mantenimiento incorporado, pero nunca lo usamos porque ni en la escuela ni en la tienda nos lo explicaron. ¿Sabías que la canela puede ayudar a conservar alimentos? Investigaciones de la Universidad de Kansas demostraron que el aceite de canela es capaz de inhibir bacterias como la E. coli. Esto ha hecho que algunas empresas lo utilicen como conservante natural en productos alimenticios. Además de aromática, la canela es una guerrera antibacteriana. Finlandia tiene más saunas que coches. En Finlandia hay más de 3 millones de saunas para una población de solo 5.5 millones de personas. Se usan para relajarse, para reuniones familiares e incluso para cerrar acuerdos de negocios. Es tan parte de la cultura que hay saunas en edificios de oficinas, y hasta en algunos autobuses. Las nutrias tienen un bolsillo secreto en la axila.
Las nutrias marinas tienen un pliegue de piel bajo la axila que usan como bolsillo para guardar piedras. Eligen una favorita y la usan para romper conchas y abrir moluscos. Es como si llevaran siempre su herramienta de trabajo escondida bajo el brazo. Japón tiene cruces peatonales en diagonal. En ciudades como Tokio o Osaka, hay intersecciones donde los peatones pueden cruzar en diagonal. Se llaman scramble crossings y detienen todo el tráfico de golpe para que la gente cruce en cualquier dirección. Rápido, seguro y muy ordenado. El arma que destruye microbios en hospitales, la luz azul. ¿Sabías que hospitales hoy utilizan luz azul para matar bacterias? Es una luz visible, segura para pacientes, pero letal para microbios. En salas de operación y equipos, la iluminación azul combate infecciones sin químicos. Una revolución luminosa que limpia sin que lo notes. La imagen de George Washington en el billete de $1 viene de una pintura inacabada. El retrato que vemos millones de veces en el billete más popular de Estados Unidos está basado en una obra de Gilbert Stuart de 1796 que nunca terminó. A pesar de estar incompleta, fue tan representativa que se convirtió en la base de varios retratos oficiales, incluido el del billete. Curiosamente, Stuart se negó a entregar el cuadro original porque lo usaba como referencia para hacer copias y venderlas. El microondas fue inventado por accidente. Un ingeniero que trabajaba con radares militares notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía al acercarse a un magnetrón. A partir de ahí, se inició el desarrollo del primer horno de microondas, que por cierto, era más grande que una nevera. Los tenedores de 3 puntas se usaban antes para carne y los de 4 para pasta. La diferencia se debe a la funcionalidad. Las 3 puntas permitían sujetar mejor piezas grandes, mientras que las 4 ayudan a enrollar espaguetis y recoger alimentos más pequeños. Aunque hoy la mayoría son de 4, el diseño tiene un origen muy práctico. Los pulpos pueden cambiar no solo de color, sino de textura. Sabemos que los pulpos son maestros del camuflaje, pero no solo pueden imitar los colores que ven a su alrededor, también modifican la textura de su piel para parecer rocas, arena o corales. Esto lo logran gracias a pequeños músculos que levantan o aplanan su piel, creando protuberancias o dejándola lisa. De esta forma engañan a depredadores y presas por igual. Hay videos impresionantes donde un pulpo desaparece casi por completo contra el fondo marino y luego reaparece como si fuera magia. El tarsero, originario del sudeste asiático, tiene unos ojos tan grandes que si fueran proporcionales en un humano, serían del tamaño de naranjas. Estos ojos le permiten ver en la oscuridad de manera extraordinaria, ya que es un animal nocturno. A diferencia de otros primates, no puede mover los ojos dentro de las órbitas, pero puede girar la cabeza 180 grados para compensarlo, como un búho. Es un animal tan extraño que fue inspiración para criaturas de ficción como Yoda de Star Wars. Aunque parece tierno, tiene un grito agudo y un comportamiento que puede asustar a quien lo vea por primera vez. Las hormigas pueden cultivar su propio alimento. Algunas especies, como la hormiga cortadora de hojas, llevan trozos de vegetación a su colonia para alimentar un hongo especial que cultivan y que es su única fuente de alimento. Este sistema agrícola existe en la naturaleza desde hace millones de años. Los relojes atómicos son tan precisos que se atrasan un segundo cada 15.000 millones de años. Este nivel de exactitud es fundamental para sistemas como el GPS, ya que incluso una mínima variación en la medición del tiempo podría causar errores de varios metros en la ubicación. El agujero de las asas de las ollas sirve como portacucharas. Cuando cocinamos solemos dejar la cuchara encima del mostrador, ensuciando todo, o buscamos un platito improvisado. Pero muchas ollas y sartenes tienen un agujero en el extremo del asa que casi nadie aprovecha. Ese agujero está diseñado para colocar la cuchara de madera o de metal, y que el líquido o la salsa caigan directamente dentro de la olla en lugar de la mesa. Es decir, tu olla trae incorporado un descansa cucharas de fábrica. Lo curioso es que, aunque lo hemos tenido delante de los ojos toda la vida, la mayoría nunca lo usa para eso. Y seguimos complicándonos cuando la solución estaba justo en la herramienta. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. Incluso bajo un microscopio, las huellas de un koala son tan similares a las nuestras que podrían confundir a un perito forense. Este rasgo no es común entre mamíferos y probablemente evolucionó porque usan sus manos para agarrar hojas y trepar, al igual que nosotros. El agua más pura del planeta está en la Antártida. En el lago Vostok, oculto bajo 4 kilómetros de hielo, existe agua que ha estado aislada del mundo exterior por más de 15 millones de años. Los científicos creen que este lago puede albergar formas de vida desconocidas, ya que nunca ha estado expuesto a la atmósfera moderna. Para llegar hasta él, se necesitan perforaciones especiales que eviten contaminarlo. El tren más alto del mundo cruza el Himalaya.
El ferrocarril Qinghai-Tíbet alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para que los pasajeros no sufran mal de altura, los vagones están presurizados y suministran oxígeno, como si fuera un avión. La vista es impresionante, pero el viaje es todo un reto para el cuerpo. La sobrecarga de regletas eléctricas, el clásico error de ignición por calor. Conectar múltiples electrodomésticos de alto consumo, calentadores, secadores de pelo, hornos tostadores, a una sola regleta o extensor sobrepasa la capacidad de amperaje del circuito. Esto causa un sobrecalentamiento del cableado que puede derretir el aislamiento y provocar cortocircuitos e incendios eléctricos. La lengua del flamenco es tan valiosa que fue cazado por ella. En la antigua Roma, la lengua de flamenco se consideraba un manjar exótico. Los romanos pagaban grandes sumas para servirla en banquetes. Hoy, los flamencos están protegidos, y su lengua, cubierta de estructuras que filtran el alimento, sigue siendo una curiosidad biológica. Los chimpancés, al igual que los humanos, han sido observados creando y usando herramientas específicas, demostrando una cultura de la tecnología primitiva. La creencia de que el uso de herramientas es exclusivo de los humanos fue desafiada por el trabajo de la primatóloga Jane Goodall. Los chimpancés han sido observados repetidamente en la naturaleza mostrando un uso ingenioso de objetos. Por ejemplo, quitan las hojas de pequeñas ramas para crear cañas de pescar, que insertan en los termiteros para extraer insectos. También usan piedras como martillos y yunques para romper nueces duras. Esta transmisión de conocimientos y técnicas a la siguiente generación demuestra la existencia de una verdadera cultura material en estos primates. La razón por la que las nubes no caen al suelo a pesar de ser muy pesadas. Una nube de tormenta promedio puede pesar millones de toneladas. No caen porque están formadas por gotas de agua y cristales de hielo extremadamente pequeños, cuyas velocidades terminales son increíblemente bajas. Las gotas son tan diminutas que las corrientes ascendentes de aire, convección, que son más rápidas que la velocidad terminal de las gotas, las mantienen flotando indefinidamente. En París, debajo de las calles elegantes y los cafés, existe una ciudad oculta de túneles y catacumbas. Allí reposan los restos de más de 6 millones de personas. Fue creada cuando los cementerios se saturaron, y hoy solo una parte está abierta al público, pero el resto se extiende por más de 300 kilómetros. Por cierto, si te está sorprendiendo este tipo de datos, dale un like. Conducir con los pies en el salpicadero, un riesgo de lesión catastrófica en caso de accidente. Colocar los pies en el salpicadero mientras se viaja puede parecer cómodo, pero es extremadamente peligroso. En caso de colisión, la activación del airbag impulsará las rodillas del pasajero con una fuerza explosiva, cientos de contra su propia cara, provocando lesiones faciales, fracturas de cadera y daños en la columna vertebral que son a menudo permanentes. Los cerdos no pueden mirar hacia el cielo. Su estructura cervical y la forma de su cabeza hacen que les sea imposible levantar el hocico lo suficiente para ver el cielo estando de pie. Para hacerlo, tendrían que tumbarse o darse la vuelta. Esto no significa que vivan desconectados del mundo, pero sí que su percepción visual está adaptada más al suelo, para buscar comida y detectar depredadores. El ajedrez tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo. La cantidad de posibles partidas es tan enorme que supera el número estimado de átomos en el universo observable. Esto se debe a que cada jugada abre un abanico exponencial de posibilidades. El monte Fuji es en realidad un volcán activo. Aunque su última erupción fue en 1707, el monte Fuji sigue siendo un volcán activo y vigilado constantemente. Está considerado sagrado en Japón, y miles de personas lo escalan cada año durante la temporada oficial, entre julio y septiembre. Panda rojo no está relacionado con el panda gigante. A pesar de su nombre, el panda rojo está más emparentado con los mapaches que con los osos. Vive en las zonas montañosas de Nepal, India y China, y pasa la mayor parte de su vida en los árboles, comiendo bambú y frutas. La sangre de los cangrejos herradura es azul. Su sangre contiene hemocianina, una proteína que transporta oxígeno usando cobre en lugar de hierro. Pero lo más impresionante es que su sangre se usa en medicina para detectar toxinas bacterianas en vacunas y equipos médicos. Un solo litro puede costar más de $15,000. El bambú puede crecer más rápido que cualquier otra planta en la tierra. El récord de crecimiento registrado en bambú es de 91 centímetros en solo 24 horas. Esto significa que podrías literalmente notar la diferencia en su altura de un día para otro. Este crecimiento explosivo es posible gracias a su estructura hueca y a un sistema radicular extremadamente eficiente. En países como China y Japón, el bambú no solo es material de construcción, sino un símbolo de resistencia y flexibilidad. ¿Sabías que los relámpagos pueden golpear el mismo lugar más de una vez?
De hecho, el Empire State Building en Nueva York recibe entre 20 y 25 impactos de rayo al año. Gracias a su sistema de pararrayos, estas descargas eléctricas no causan daño, sino que se desvían hacia la Tierra de forma segura. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas, de hecho, lo que contienen es grasa que funciona como una fuente de energía y termorregulación. El mito popular sobre las jorobas de los camellos es que contienen grandes reservas de agua para sobrevivir en el desierto. Esto es incorrecto. La joroba está compuesta de tejido adiposo que es grasa concentrada. Esta grasa les proporciona una fuente de energía densa para los largos viajes sin comida. Además, la concentración de grasa en la joroba les ayuda en la termorregulación. Al confinar el aislamiento en un solo lugar, el resto de su cuerpo puede liberar calor más fácilmente, manteniéndolos frescos en el calor extremo del desierto, lo que es una adaptación mucho más sofisticada. El cerebro humano sigue funcionando por minutos después de morir. Estudios recientes han detectado actividad cerebral hasta varios minutos después de que el corazón deja de latir. Esto podría explicar las experiencias cercanas a la muerte y sensaciones como ver una luz al final del túnel. Las auroras ocurren en otros planetas, no solo en la Tierra. Júpiter y Saturno también tienen espectaculares auroras, visibles desde el espacio. Estas se forman cuando partículas cargadas del viento solar interactúan con el campo magnético del planeta, emitiendo luz en las capas altas de su atmósfera. El murciélago más pequeño del mundo cabe en un dedo. La especie Creiswonicteris tonglongiai, conocida como murciélago abejorro, mide apenas 3 centímetros y pesa alrededor de 2 gramos. Vive en cuevas de Tailandia y Birmania, y es uno de los mamíferos más pequeños que existen. Las semillas de manzana contienen cianuro. En pequeñas cantidades, las semillas de manzana contienen amigdalina, que al metabolizarse libera cianuro. Comer unas cuantas no es peligroso, pero consumir muchas podría ser mortal. Por eso no se recomienda masticarlas en exceso. Los búhos pueden girar la cabeza hasta 270 grados. Esto es posible gracias a que tienen más vértebras en el cuello que los humanos y a un sistema circulatorio que les permite mantener el flujo de sangre al cerebro incluso en posiciones extremas. Es su forma de compensar que sus ojos no se mueven en las cuencas. El 99% de las especies que han vivido en la Tierra están extintas. Aunque la vida ha sido increíblemente diversa, la mayoría de las especies que alguna vez existieron ya no están aquí. Los fósiles son la prueba de esos antiguos mundos, y cada descubrimiento cambia nuestra comprensión de la historia natural. Los elefantes entierran a sus muertos. Cuando un elefante encuentra el cadáver de otro, incluso si no pertenece a su manada, suele tocarlo con la trompa, cubrirlo con hojas y permanecer junto a él por un tiempo. Este comportamiento sugiere que tienen algún tipo de conciencia de la muerte, algo que muy pocos animales muestran. Los trenes en Japón tienen zapatos para no hacer ruido. En algunas zonas residenciales, especialmente de Tokio, los trenes que pasan por la noche llevan unas piezas especiales de goma en las ruedas para reducir el ruido del contacto con los rieles. Esta medida fue tomada después de quejas de vecinos y es un ejemplo de cómo la ingeniería japonesa se adapta al confort social. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas. En realidad, las jorobas están llenas de grasa, que pueden metabolizar para obtener energía y agua cuando es necesario. Esto les permite sobrevivir en desiertos durante semanas sin beber. Las abejas pueden comunicarse bailando. Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar, regresa a la colmena y realiza una danza para indicar la dirección y distancia de la comida. La orientación del baile y la velocidad de los movimientos transmiten la información de forma precisa. El agua de lluvia no es pura. Aunque se piense que el agua de lluvia es limpia, en realidad contiene trazas de polvo, polen, microorganismos y en algunas zonas partículas contaminantes. Por eso, beberla directamente sin filtrarla puede no ser seguro. La piña no es una fruta, sino un conjunto de muchas frutas fusionadas. Aunque solemos pensar en la piña como una fruta única, en realidad está formada por decenas de pequeñas frutas llamadas bayas múltiples, que crecen alrededor de un tallo central y, al madurar, se fusionan. Cada hexágono que ves en la cáscara es en realidad la cicatriz de una de esas frutas individuales. Esta estructura le da su textura particular y explica por qué la piña tiene tanta fibra. Además, contiene bromelina, una enzima tan potente que, mientras la comes, literalmente descompone proteínas, incluyendo las de tu boca, por eso a veces sientes un cosquilleo o ardor en la lengua. La parte azul del borrador no es para tinta. Seguro recuerdas esos borradores de dos colores, uno rojo o rosa y otro azul. En la escuela muchos decían que la parte azul era para borrar tinta de bolígrafo, pero ¿cuántas veces lo intentaste y solo rompiste la hoja?
En realidad, la parte azul está hecha para borrar lápiz, pero en papeles más gruesos o texturados como cartulina. El mito de que era para tinta se expandió entre generaciones de estudiantes. Lo curioso es que algunas marcas intentaron fabricarlos para bolígrafo, pero el resultado era tan malo que solo dejó confusión. Así que no era magia para eliminar tinta, simplemente servía para otros tipos de papel. Y todos crecimos engañados. La forma en que las estrellas de mar usan el agua para moverse. Las estrellas de mar no tienen sangre, utilizan agua de mar filtrada en un sistema vascular único llamado sistema ambulacral. Mueven el agua a través de este sistema para presurizar miles de pequeños pies tubulares que actúan como pistones y ventosas, permitiéndoles moverse lentamente y abrir conchas de almejas. La sandía es en un 92% agua. Esto la convierte en una de las frutas más hidratantes que existen. Además, contiene licopeno, un antioxidante que también da el color rojo al tomate, y que está relacionado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección contra ciertos tipos de cáncer. En el antiguo Egipto, la sandía se utilizaba incluso como fuente de agua en viajes largos a través del desierto. Las jirafas no pueden toser, su anatomía es demasiado extrema para ese reflejo. La jirafa es una criatura de extremos, el cuello más largo del reino animal. Esta longitud impresionante, que puede superar los 2 metros, presenta un desafío anatómico único para su sistema respiratorio. Debido a la longitud y la estructura de su tráquea, las jirafas no poseen el mismo tipo de reflejo de tos que tenemos los humanos o la mayoría de los mamíferos. Si acumulan mucosidad o tienen alguna irritación en las vías respiratorias inferiores, a menudo tienen que realizar movimientos o estiramientos inusuales para intentar expulsar el material, pero no pueden realizar la tos explosiva. La banana es una baya, pero la fresa no lo es. En botánica, una baya es un fruto simple que proviene de un solo ovario y contiene semillas incrustadas en la pulpa. Bajo esta definición, las bananas califican como bayas, al igual que los tomates y los kiwis. Sin embargo, las fresas no lo son, en realidad son frutos agregados, ya que cada una de las pequeñas semillas que ves en la superficie es un fruto independiente, llamado aquenio, que proviene de un ovario distinto. Este detalle taxonómico hace que muchas frutas que consideramos de sentido común cambien de categoría al analizarlas científicamente. El corazón del camarón mantis golpeador es tan rápido que produce calor extremo. Este pequeño crustáceo, que mide apenas entre 10 y 18 centímetros, posee las extremidades más rápidas del reino animal. Puede lanzar un golpe a una velocidad similar a la de una bala calibre 22, y en el proceso genera temperaturas de hasta 4400 grados en el punto de impacto, casi tanto como la superficie del Sol. Lo más impresionante es que, mientras caza, su corazón bombea tan rápido que distribuye oxígeno y energía a un ritmo imposible para la mayoría de los animales marinos. Esto le permite repetir golpes en fracciones de segundo y derribar conchas durísimas o incluso romper vidrio de acuarios. Los cuervos pueden guardar rencor durante años. Diversos estudios han demostrado que los cuervos no solo reconocen rostros humanos, sino que también recuerdan si una persona les hizo daño o los trató mal, y pueden pasar esta información a otros cuervos. En experimentos, bandadas enteras evitaban a un investigador que había atrapado a uno de ellos, incluso varios años después, a pesar de que nunca lo volvieran a ver de cerca. En China hay un puente de cristal que se rompe bajo tus pies. A propósito, en la montaña Taihang, existe un puente colgante de cristal con un efecto especial integrado. Sensores detectan el paso de las personas y muestran, en pantallas LED, grietas simuladas que parecen aparecer bajo tus pies, acompañadas de sonido de cristal roto. Aunque es completamente seguro, más de un turista ha caído al suelo gritando, creyendo que estaba a punto de caer al vacío. El desierto más seco del planeta tiene zonas donde no llueve hace más de 500 años. Aunque solemos pensar en el Sáhara, el récord lo tiene el desierto de Atacama, en Chile. Algunas de sus regiones no han registrado lluvia en medio milenio. Lo más curioso es que, a pesar de la falta extrema de agua, allí sobreviven organismos microscópicos adaptados a condiciones casi marcianas, lo que ha llevado a la NASA a usarlo como campo de pruebas para tecnologías que se usarán en Marte. En Corea del Sur existe un hospital para teléfonos. En Seúl, hay un centro donde técnicos especializados reparan teléfonos inteligentes en menos de una hora, pero no es lo más llamativo. El lugar está diseñado como un hospital real. Los empleados usan batas blancas, los móviles se ingresan con una ficha médica, y las reparaciones urgentes se llaman cirugías express. Es parte de una estrategia de marketing que, aunque parezca un chiste, ha hecho que miles de personas vayan solo por vivir la experiencia. La granada fue una de las primeras frutas cultivadas por el ser humano.
Originaria de la región que hoy es Irán y el norte de India, esta fruta se ha cultivado desde hace al menos 5000 años. Lo que la hace especial no solo es su sabor, sino su estructura. Cada fruto puede contener entre 200 y 1400 semillas, llamadas arilos, cada una envuelta en jugo dulce o ácido. En la antigüedad, se consideraba símbolo de fertilidad y abundancia, y en muchas culturas se utilizaba como ofrenda. Hoy sabemos que es rica en antioxidantes, vitamina C y polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. 3. Tu estómago produce una nueva capa de mucosa cada 3 a 4 días para evitar digerirse a sí mismo. El ácido gástrico que fabricas, principalmente ácido clorhídrico, es tan fuerte que podría corroer una hoja de afeitar. Para protegerse, tu estómago recubre constantemente sus paredes con una capa de moco espeso que lo aísla. Esta mucosa se renueva cada pocos días, porque de lo contrario, el propio ácido te perforaría desde dentro. Lo curioso es que este sistema de autoprotección es tan eficiente que puede seguir funcionando incluso después de ciertas cirugías gástricas, y es uno de los motivos por los que, a pesar de lo agresivo del ácido, nuestro estómago rara vez se daña por completo. Los elefantes son capaces de reconocerse en un espejo. Este comportamiento, conocido como autorreconocimiento, es un indicador de autoconciencia y solo se ha observado en unas pocas especies, como los delfines y algunos primates. Los elefantes también muestran empatía, ayudan a otros miembros heridos y guardan luto por sus muertos. Se han documentado casos de elefantes que vuelven a visitar los restos óseos de miembros de su manada incluso años después. El mango es una de las frutas más consumidas del mundo. Originario del sur de Asia, el mango se ha cultivado durante más de 4000 años. Se estima que hoy existen más de 1000 variedades diferentes en todo el planeta. Su sabor dulce y textura jugosa lo han convertido en un alimento básico en muchas culturas, y en algunos países es incluso más popular que la manzana o el plátano. Además, es rico en vitamina A, vitamina C y fibra, lo que lo hace nutritivo y beneficioso para la salud ocular y digestiva. El camello puede cerrar completamente sus fosas nasales. Los camellos están tan adaptados a la vida en el desierto que pueden protegerse del viento y la arena cerrando por completo sus fosas nasales. También tienen pestañas dobles y gruesas que actúan como una barrera física contra las tormentas de arena. Lo más impresionante es que pueden perder hasta el 25% de su peso corporal en agua sin poner en riesgo su vida, algo que mataría a la mayoría de los mamíferos. El kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Aunque la naranja es la fruta más famosa por su contenido en vitamina C, el kiwi la supera ampliamente. Un solo kiwi mediano puede aportar más del 150% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Además, es rico en fibra y antioxidantes, y contiene actinidina, una enzima que ayuda a digerir proteínas, similar a la bromelina de la piña. Esto lo convierte en un excelente complemento para mejorar la digestión y reforzar el sistema inmunológico. Tienen un pequeño triángulo o relieve en el botón central, generalmente sobre el número 5. Este relieve está pensado para que las personas con discapacidad visual, o cualquiera en la oscuridad, puedan orientarse sin mirar. Desde ahí se puede contar fácilmente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para encontrar cualquier número. Es un detalle de accesibilidad tan simple como brillante, pero la mayoría nunca se detiene a pensar en él. Tu lengua es más fuerte de lo que crees, pero no por su músculo individual. A menudo se dice que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, lo cual no es del todo cierto. Lo curioso es que está formada por un conjunto de 8 músculos entrelazados, lo que la convierte en un órgano muscular hidrostático, similar a cómo funciona un pulpo o una trompa de elefante. Esta estructura le permite moverse en todas las direcciones, cambiar de forma y aplicar fuerza de manera precisa, lo que facilita hablar, tragar y percibir sabores. El oso polar tiene piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque parece completamente blanco, en realidad cada pelo es hueco y transparente, reflejando la luz visible y camuflándolo en la nieve. Debajo de todo ese pelaje, la piel es negra, lo que le ayuda a absorber y retener el calor solar en el frío ártico. Las perlas pueden formarse en mejillones y almejas, no solo en ostras. Aunque las ostras son las más famosas productoras de perlas, otros moluscos bivalvos también pueden crearlas. Estas se forman cuando un cuerpo extraño entra en el interior del animal, y este lo recubre con capas de nácar como defense. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un adulto promedio, la piel puede cubrir alrededor de 2 metros cuadrados y pesar más de 4 kilos. No solo actúa como una barrera protectora contra bacterias, virus y lesiones, sino que también ayuda a regular la temperatura corporal y permite la percepción del tacto, el calor y el frío. Además, produce vitamina D cuando se expone al sol, lo que la convierte en una parte esencial de nuestra salud general.
El corazón no está en el lado izquierdo. En la escuela nos dibujaban el corazón en el lado izquierdo del pecho, pero en realidad está en el centro, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Por eso sentimos los latidos más fuertes en ese lado. La confusión se debe a la posición de las aurículas y ventrículos, que hacen que parte del corazón se proyecte más hacia la izquierda. Pero anatómicamente está protegido por el esternón, justo en el centro del pecho. Además, hay casos raros de personas con situs inversus, donde todos los órganos están invertidos y el corazón late hacia el lado derecho. Este dato muestra cómo a veces se enseñan simplificaciones para niños que terminan siendo creencias erróneas de adultos. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía de todo tu cuerpo, aunque solo representa alrededor del 2% de tu peso. Es un órgano pequeño, pero con un gasto enorme de calorías y oxígeno. Por eso, después de estudiar o pensar intensamente, puedes sentir hambre o cansancio físico. La saliva de los mosquitos contiene un anticoagulante que evita que la sangre se coagule mientras se alimentan, y es esa sustancia la que provoca la picazón posterior. Cada especie tiene su propio cóctel químico en la saliva. Y curiosamente, no todas las personas reaccionan igual, hay quienes casi no sienten comezón y otros que sufren más. El microondas no calienta bien por nuestra culpa. ¿Has notado que a veces metes un plato en el microondas y queda frío en algunas partes y ardiendo en otras? No es porque el microondas sea malo, sino porque lo usamos mal. Si colocas la comida en el centro exacto del plato giratorio, la onda electromagnética no se reparte igual. En cambio, si pones el recipiente hacia un borde, la comida gira atravesando diferentes puntos de calor, y se calienta mucho más uniforme. O sea, el problema no era el aparato, éramos nosotros. Y probablemente has pasado años quejándote de que tu microondas calienta mal, cuando en realidad el truco era mover un poquito el plato. La Torre Eiffel originalmente fue pintada de color rojo. Con el tiempo pasó por varios tonos, incluyendo amarillo y marrón, hasta llegar al bronce actual. Cada 7 años se vuelve a repintar para protegerla del óxido. En total, se usan más de 60 toneladas de pintura en cada renovación. ¿Sabías que en Japón existen máquinas expendedoras para casi todo, desde paraguas hasta huevos frescos? Se estima que hay más de 4 millones, una por cada 30 habitantes. Su popularidad se debe a la seguridad del país, ya que es casi imposible vandalizarlas. Incluso hay máquinas que venden insectos enlatados y ramen caliente para comer al instante. Las cebollas te hacen llorar porque contienen compuestos de azufre que se liberan al cortarlas. Cuando estas sustancias llegan a tus ojos, reaccionan con el agua y forman ácido sulfúrico diluido. Ese ácido irrita la mucosa ocular y provoca lágrimas. Curiosamente, si refrigeras la cebolla antes de cortarla, liberas menos de estos compuestos, y lloras menos. La ciencia tiene hasta trucos para cocinar mejor. Cuando los astronautas pasan tiempo en microgravedad, sus cuerpos cambian. Uno de los efectos más visibles es que crecen. La columna vertebral se estira al no tener la compresión de la gravedad terrestre, y pueden medir entre 3 y 5 centímetros más al volver. Sin embargo, ese efecto desaparece en pocos días. También pierden masa muscular y densidad ósea, lo que obliga a rutinas intensas de ejercicio espacial. Estar en el espacio no es solo flotar, es una transformación total del cuerpo. Las palomitas de maíz explotan porque tienen agua en su interior. Cuando el grano se calienta, esa agua se convierte en vapor y aumenta la presión interna. La cáscara del maíz aguanta hasta que ya no puede más, y estalla. El almidón se infla y se solidifica al instante, formando la palomita. Es una mini explosión perfecta de física comestible, diseñada por la naturaleza y perfeccionada por el cine. La miel es el único alimento que no se estropea nunca. Se han encontrado vasijas con miel en tumbas del antiguo Egipto con más de 3000 años de antigüedad. Y aún era comestible. Su composición química, baja humedad y acidez impiden que bacterias y microorganismos sobrevivan. Además, contiene peróxido de hidrógeno de forma natural, lo que la convierte en un conservante por sí misma. Es el único alimento que prácticamente desafía al tiempo. Los ajolotes son anfibios únicos que conservan características juveniles toda su vida, como las branquias externas y la capacidad de vivir permanentemente bajo el agua. Esta condición se llama neotenia. Pero lo más increíble es su capacidad de regeneración. Si pierden una extremidad, un órgano o incluso parte del cerebro, pueden regenerarlo completamente sin cicatrices. ¿Sabías que caminar descalzo puede recargarte de energía? La práctica del earthing, que consiste en caminar sin zapatos sobre hierba o tierra, conecta tu cuerpo con electrones naturales del suelo, reduciendo el estrés y la inflamación. Estudios de medicina alternativa sugieren que esta conexión mejora el sueño y la salud cardiovascular, haciendo que un paseo descalzo sea más poderoso de lo que imaginas.
¿Sabías que los gatos te manipulan con maullidos diseñados para ti? Los gatos adultos rara vez maullan entre sí, reservando este sonido para comunicarse con humanos. Estudios de la Universidad de Cornell muestran que sus maullidos imitan el tono de un llanto de bebé, activando tu instinto protector para que les prestes atención inmediata, ya sea para comida o cariño. ¿Sabías que el chocolate era más valioso que el oro en la antigüedad? En la civilización azteca, los granos de cacao eran tan preciados que servían como moneda. Por ejemplo, un conejo costaba 10 granos y un esclavo, 100. Los aztecas también preparaban una bebida amarga con cacao, reservada para la élite, mucho antes de que el chocolate llegara a Europa. ¿Sabías que los canguros no pueden caminar hacia atrás? Su cola larga y sus patas musculosas les sirven de soporte y equilibrio, pero al mismo tiempo les impiden retroceder. Por eso, en Australia, el canguro se convirtió en un símbolo de progreso y avance, porque literalmente siempre va hacia adelante. Un animal que no conoce el retroceso. ¿Sabías que tus huesos son más fuertes que el acero? Si comparas el peso de un hueso con el de una barra de acero del mismo tamaño, el hueso resulta hasta 5 veces más resistente. Pero claro, al ser más livianos, también pueden fracturarse si reciben un golpe muy concentrado, como una caída fuerte. Tus huesos son una obra maestra de la ingeniería natural, fuertes, ligeros y capaces de sostener todo tu cuerpo mientras corres, saltas o hasta caes. La naturaleza sí que sabe construir estructuras. ¿Sabías que tu hígado puede regenerarse? Es el único órgano interno humano capaz de crecer de nuevo incluso después de perder hasta un 70% de su tamaño. En pocas semanas puede volver casi a su forma original, como si nada hubiera pasado. Eso sí, no siempre regresa con la misma forma, puede quedar más pequeño o más grande, pero funcional. Es como tener un superpoder oculto dentro de tu propio cuerpo. Imagina que pierdes parte de tu estómago o riñón, esos no vuelven a crecer. Pero tu hígado sí. Increíble, ¿no? Suscríbete si tampoco lo sabías. ¿Sabías que las ostras pueden cambiar de sexo varias veces durante su vida? Así es, una ostra puede ser macho hoy, hembra mañana y volver a ser macho más adelante. Este increíble truco de la naturaleza les da muchas más oportunidades de reproducirse, ya que se adaptan según las condiciones del entorno y la cantidad de machos o hembras que haya alrededor. Imagínalo como si en la naturaleza llevaran un modo flexible para asegurar la supervivencia de la especie. Un fenómeno impresionante del reino marino. Dale like si no tenías ni idea. ¿Sabías que los cocodrilos pueden vivir más de un año sin comer? Sí, aunque suene increíble, su metabolismo es tan lento que pueden pasar meses enteros sin probar bocado, usando la mínima energía posible. Esto los convierte en auténticas máquinas de supervivencia, capaces de aguantar en ríos o pantanos donde casi no hay presas disponibles. Piensa en ello, mientras otros animales morirían de hambre en semanas, el cocodrilo simplemente espera. Paciente, inmóvil, hasta que llegue su próxima oportunidad de cazar. Un verdadero depredador experto en ahorrar energía. Suscríbete si no lo sabías. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse apenas unos años después de iniciar su construcción en 1173, debido al terreno blando sobre el que está edificada. Lo increíble es que la inclinación llegó a ser tan peligrosa que estuvo a punto de colapsar en los años 90. Tras varios trabajos de restauración, ahora está estabilizada y seguirá inclinada, pero segura, por al menos 200 años más. La famosa basílica diseñada por Antoni Gaudí comenzó su construcción en 1882 y aún sigue en obras más de 140 años después. Gaudí sabía que no la vería terminada, así que dejó maquetas muy detalladas para que otros arquitectos continuaran su visión. Lo irónico es que se espera que esté lista en 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, y es considerado una de las mayores muestras de amor de la historia. Lo curioso es que, según la leyenda, el emperador planeaba construir otro Taj Mahal negro justo enfrente, separado por el río Yamuna, pero fue encarcelado por su propio hijo antes de lograrlo. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Lo sorprendente es que contaba con un complejo sistema de pasadizos subterráneos y hasta ascensores manuales para subir a los gladiadores y animales a la arena. Aunque hoy está en ruinas, sigue siendo un símbolo de la ingeniería romana que sobrevivió casi 2000 años. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Su diseño está inspirado en la forma de la flor, Spider Lily. Un dato impresionante, durante el Ramadán, quienes viven en los pisos más altos del Burj Khalifa deben romper el ayuno unos minutos más tarde que los que viven abajo, porque el sol tarda más en ocultarse en esas alturas.
¿Sabías que existe una raza de cerdo llamada mangalica, conocida como el cerdo oveja? Cerdo oveja. Originaria de Hungría, esta raza es única en el mundo porque en lugar de tener una piel lisa como los cerdos comunes, está cubierta por un pelaje rizado que parece lana de oveja. Esto no solo lo hace adorable a la vista, sino que también lo protege del frío extremo en regiones rurales de Europa. La forma en que la piel del pulpo detecta la luz sin la intervención del cerebro. Los pulpos no solo utilizan sus ojos para camuflarse, sino que su piel puede detectar la luz de forma independiente de su sistema visual central. Los investigadores han encontrado genes de rodopsina, una proteína sensible a la luz, en las células de la piel. Esto significa que si un pulpo ciego o inconsciente está expuesto a la luz, sus patrones de coloración pueden cambiar en respuesta, permitiendo que la piel sienta su entorno y se camufle incluso sin la dirección del cerebro. La razón por la que te olvidas de por qué entraste a una habitación. Esto se conoce como el efecto umbral en psicología cognitiva. Los investigadores creen que cruzar un umbral, una puerta o un límite físico, sirve como un evento límite para el cerebro, forzando un reinicio mental. Al entrar en el nuevo entorno, el cerebro clasifica la intención original, que estaba ligada al contexto espacial anterior, como menos relevante, haciendo que el recuerdo se pierda o sea más difícil de recuperar. ¿Por qué te despiertas con ruidos irrelevantes, pero no con los importantes? El cerebro nunca duerme completamente, está constantemente monitoreando los sonidos. Esta función la realiza el tálamo, el centro de relevo sensorial. El tálamo procesa los ruidos y clasifica la información sensorial según su novedad o relevancia emocional. Tiende a filtrar los ruidos monótonos o repetitivos como el tráfico, pero cualquier sonido nuevo, abrupto o con potencial significado, como el nombre de la persona o un llanto de bebé, tiene más probabilidades de romper el filtrado y causar el despertar. La ingeniería de las pirámides de Giza, la función real del mortero que las une. Las grandes pirámides de Giza no solo son impresionantes por el tamaño de sus bloques, sino por el material que los une. El mortero que utilizaron los egipcios no era simple barro, sino una mezcla de sulfato de calcio hidratado que es yeso con otros compuestos. Lo interesante es que este mortero no fue utilizado para la adhesión estructural, sino para lubricar los bloques durante su colocación y para sellar los espacios entre las piedras. El ajuste preciso de los bloques de caliza permitía la estabilidad, mientras que el mortero solo aseguraba que no hubiera movimiento lateral o entrada de agua, una cosa increíble para la época. La razón por la que te sientes mareado al leer en el coche es un conflicto sensorial que engaña a tu cerebro. El mareo por movimiento que se siente al intentar leer en un vehículo en movimiento se debe a un conflicto directo entre dos de tus sistemas sensoriales. Tus ojos, concentrados en el libro o el teléfono, le dicen al cerebro que estás estático. Sin embargo, tu oído interno, el sistema vestibular, responsable del equilibrio, detecta el movimiento, los giros y las vibraciones del coche, indicando que estás en movimiento. Este conflicto de información sensorial confunde al cerebro, que puede interpretarlo como una señal de envenenamiento o enfermedad, y como resultado, provoca náuseas y mareo. ¿Por qué las huellas lunares durarán millones de años? Las huellas dejadas por los astronautas del Apolo en la superficie lunar no están simplemente en polvo, están en el regolito lunar, que es muy denso. Lo más importante es que la Luna carece de atmósfera o vientos y no tiene agua líquida. Por lo tanto, no hay erosión. Estas huellas permanecerán prácticamente inalteradas durante millones de años, a menos que sean golpeadas por un meteorito. La letra más común en el idioma español. Aunque la E es la vocal más frecuente, la letra individual que aparece con mayor frecuencia en los textos en español es la A. Esto se debe a que la A aparece como vocal en palabras comunes y también como una preposición básica. ¿Por qué los espejos invierten la izquierda y la derecha, pero no el arriba y el abajo? Un espejo en realidad no invierte la izquierda y la derecha, sino que invierte el eje que está perpendicular a su superficie, es decir, el eje adelante-atrás. Vemos la imagen invertida de lado a lado porque nuestros cerebros perciben esa inversión. El arriba y el abajo se mantienen iguales porque la luz se refleja a la misma altura desde donde golpeó el espejo. La inversión es una convención conceptual más que un fenómeno físico de izquierda a derecha. El verdadero origen del código Morse y su inventor. Aunque Samuel Morse es reconocido por dar nombre al código de puntos y rayas, el sistema telegráfico original que él patentó en 1837 era muy complejo y utilizaba números para codificar palabras. Fue su colaborador, Alfred Bell, quien diseñó el sistema de puntos, rayas y espacios que se conoce y utiliza hoy universalmente, asignando las secuencias más cortas a las letras más frecuentes en inglés. Por lo tanto, el código que usamos es, de hecho, el código Morse-Bell. La ingeniería de los aeropuertos, el diseño de las pistas y los surcos de fricción.
Las pistas de los aeropuertos no son completamente lisas, están cubiertas con pequeñas ranuras o surcos transversales diseñadas para la seguridad. Estas ranuras están cortadas en el hormigón o asfalto en un ángulo específico. Su principal función es crear un canal para que el agua de lluvia drene rápidamente fuera de la pista, evitando el fenómeno de aquaplaning o deslizamiento hidrodinámico que podría hacer que los aviones pierdan tracción crítica durante el despegue o el aterrizaje. En el metro de Londres, el aire que respiras está lleno de una gran cantidad de partículas de hierro. Debido al constante rozamiento entre las ruedas de los trenes y los rieles de hierro y acero, junto con el desgaste de los frenos, el aire dentro del sistema subterráneo del metro de Londres contiene niveles inusualmente altos de partículas metálicas. Los estudios han demostrado que estas partículas de hierro son mucho más concentradas que las encontradas en el aire de la superficie. Esta realidad, aunque generalmente no se considera peligrosa, es un subproducto inevitable de tener un sistema de transporte masivo de metal que opera en túneles subterráneos. El veneno extremadamente potente del pez globo o fugu es la tetrodotoxina, una neurotoxina. Lo sorprendente es que el pez no produce el veneno por sí mismo, lo adquiere a través de su dieta y es producido por bacterias simbióticas que viven dentro del pez. De manera similar, muchas ranas dardo venenosas obtienen su veneno de los alcaloides de los insectos y ácaros que consumen en la naturaleza. Los especímenes criados en cautiverio con dietas limpias no desarrollan veneno, demostrando que su toxicidad no es innata. La mayoría de los labiales y cosméticos labiales modernos se desarrollaron a partir de la industria del petróleo. Muchos productos de belleza, especialmente los labiales y bálsamos, deben su textura suave, brillo y capacidad de permanecer en los labios a la vaselina petrolato y otros subproductos del refinamiento del petróleo. La vaselina, que es un subproducto ceroso e inodoro del petróleo, es excelente para retener la humedad y proporcionar una capa protectora. Esta dependencia de los derivados del petróleo es una realidad poco conocida de la industria cosmética, aunque hoy se complementa con muchas ceras vegetales y aceites naturales. El océano está lleno de basura invisible. Todos hemos visto imágenes de plástico flotando, pero lo más alarmante es la contaminación invisible, los microplásticos. Son fragmentos diminutos de plástico que provienen de ropa, envases y productos que usamos a diario. Están presentes en todos los océanos y ya han sido encontrados en peces, moluscos e incluso en la sal de mesa. Eso significa que, de alguna manera, los humanos también estamos consumiendo el plástico que arrojamos al mar. La razón por la que el papel de aluminio tiene una cara brillante y una cara opaca no tiene ninguna importancia funcional. Existe un mito muy persistente en la cocina que dice que la cara brillante del papel de aluminio o papel albal debe ir hacia el alimento para reflejar el calor, o que la cara opaca debe ir hacia afuera para absorberlo. Esto es completamente falso. La única razón por la que existen dos acabados es puramente mecánica. Durante el proceso de fabricación, dos capas de papel de aluminio se prensan simultáneamente. El lado que toca el rodillo pulidor sale brillante, y el lado que toca la otra capa de papel sale opaco. La diferencia de reflexión es insignificante en la cocina. El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina. La queratina es la misma proteína que compone nuestras uñas y cabello. A diferencia de otros animales con cuernos, el rinoceronte no tiene un núcleo óseo en el centro, su cuerno está compuesto enteramente por fibras compactas de queratina. Esto hace que pueda regenerarse parcialmente si se rompe, aunque crece lentamente. El uso del doble cierre en las cremalleras de ciertas chaquetas, un diseño de durabilidad. Algunas chaquetas gruesas o abrigos de invierno tienen un doble cierre, donde la cremallera puede abrirse tanto desde arriba como desde abajo. Esto no es solo por comodidad, es un diseño para evitar que el material se rasgue al sentarse. Abrir la parte inferior libera la tensión de la tela al doblarse. La única capital donde la pista de aterrizaje está en dos países. El aeropuerto de Ginebra, Suiza, tiene una pista de aterrizaje cuya cabecera está situada oficialmente en territorio francés. Esto permite que los pasajeros que llegan puedan salir tanto por Suiza como por el lado francés, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más singulares del mundo en términos de soberanía internacional. Las cerezas contienen melatonina de forma natural. La melatonina es una hormona que regula el sueño, y algunas variedades de cereza, especialmente las ácidas, contienen niveles significativos de ella. Comer cerezas o beber su jugo puede ayudar a mejorar la calidad del sueño de manera natural. Contrario al miedo popular, el asiento del inodoro rara vez es la superficie más contaminada de un baño. Está diseñado para ser liso y a menudo se limpia. La superficie más contaminada es típicamente el asa o manija para tirar de la cadena, ya que se toca inmediatamente después de usar el inodoro y antes de lavarse las manos, albergando una alta concentración de bacterias.
¿Sabías que el chocolate blanco en realidad no es chocolate, porque no contiene cacao sólido, solo manteca de cacao, azúcar y leche? Por eso su sabor es más dulce y cremoso, pero menos intenso que el del chocolate negro. Incluso hubo un tiempo en que fue criticado por no considerarse auténtico. Hoy es un ingrediente estrella en la repostería moderna. La última actualización sobre 3IATLAS. El cometa interestelar 3IATLAS ha mostrado una desintegración o desvanecimiento excepcionalmente rápido desde su pico de brillo. La última información indica que su desintegración no fue un evento violento, sino un colapso del núcleo causado por la rápida sublimación de hielo de agua y dióxido de carbono a medida que se acercaba al Sol. Esto confirma la extrema fragilidad de estos visitantes de sistemas estelares lejanos, además de descartar a priori que se trate de un satélite o nave extraterrestre.